Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 7997-2025. Para ello daremos lectura al acta de audiencia. Buenos días. Viernes 12 de septiembre de 2025, audiencia pública de la tercera sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los vocales Dani William Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 7997-2025.tc. Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Centro, conformado por las empresas HB Construcción e Ingeniería Asociados SAC y Constructora Malki, Contratistas Generales SAC, en el marco de la licitación pública abreviada de obras número 6-2025-CERPAR-Lima/DEC, primera convocatoria, convocada el 13 de agosto de 2025 por el Servicio de Parques de Lima, CERPAR Lima, para la contratación de la ejecución de la obra, construcción de espejo de agua en el Parque Zonal Flor de Amancaes del distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima, departamento de Lima, con código único de inversiones número 2675425. Se encuentra presente la parte impugnante para realizar el informe legal el abogado John Edward Gray Chinchón, con colegiatura de abogados de Lima número 25161. Asimismo, se encuentra la entidad para realizar informe legal el abogado Jesús Edgardo Muñoz Zapata, con colegiatura de abogados de Lima número 48327. Nota: se deja constancia que interviene el vocal presidente Juan Carlos Cortés Tataje en reemplazo del vocal presidente Marlon Luis Arana Orellana, según rol de turnos de presidentes de sala vigente. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Muchas gracias. A continuación concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante Consorcio Centro, a efectos de oralizar su informe legal por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el doctor John Gray Chichón. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Continúa. Perfecto, gracias. Voy a proceder a compartir las diapositivas que he preparado para una explicación más didáctica sobre los puntos de nuestra apelación. ¿Se llega a ver? Aún no. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, en esta oportunidad estoy representando al Consorcio Centro en su apelación por su indebida descalificación en la licitación pública abreviada número 6 convocada por CERPAR este año. ¿Qué es lo que estamos solicitando? Exactamente lo siguiente: que se determine que la entidad ha cometido un error al calificar nuestra propuesta. En segundo lugar, que se declare que nuestra propuesta es válida para efectos de otorgamiento de buena pro. En tercer lugar, que se nos restituya el primer lugar logrado en la calificación técnica económica. Y por último, y como consecuencia de lo anterior, que el tribunal nos declare ganadores de la buena pro por ser de derecho y justicia. ¿Qué es lo que ha pasado? En este extracto del acta de evaluación y otorgamiento de buena pro, el tribunal podrá ver que mi representado, el Consorcio Centro, logró el primer lugar en el orden de prelación por haber logrado en justa competencia el puntaje más alto, el puntaje total. Ahora quisiera que leamos juntos lo que dice el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, reglamento nuevo, vigente hoy en día, que en su artículo 73 señala lo siguiente: las ofertas son evaluadas, ojo, respecto a las ofertas técnicas, son evaluadas de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en las bases integradas. Repito, de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en las bases integradas. Ojo,
que aquí el legislador no dice que las ofertas serán evaluadas de acuerdo al contenido de las bases integradas. No, es muy puntual al señalar que esto se tiene que evaluar de acuerdo a los factores de evaluación. Pues bien, mi representada ha cumplido con presentar todos y cada uno de los documentos exigidos en el numeral 2.2 del capítulo 2 de las bases integradas del proceso de selección con relación al contenido de las ofertas. Ojo, estamos hablando que se ha presentado todos los documentos exactamente y además los factores, los documentos establecidos y señalados como factores de evaluación. ¿Cuál fue el argumento que utilizó el comité para desestimar nuestra propuesta? Ahí hay un error, ahí dice experiencia, pero es nuestra propuesta. Señala el comité que el postor Consorcio Centro, a quien represento, no cumple con presentar equipo estratégico, por lo tanto, descalificada. Lo dice acá también, y es importante este último cuadro, no es repetitivo. ¿Por qué? Porque es importante que que el tribunal se dé cuenta de que de los 5 postores descalificados, los 5 postores evaluados, el comité de selección lo que ha hecho es descalificar a todos y dejar solamente vivo al postor que ocupó el tercer lugar. Y acá es importante destacar que de los 5, 3 postores no han sido descalificados, dicen no cumple equipamiento estratégico. Esto es muy importante destacar. Lo que estamos viendo ahora, señores vocales, miembros de la sala, es el cuadro resumen que está en las bases del proceso de selección, donde dice cuáles son los factores de evaluación, obligatorios y facultativos. Todos ellos dan un puntaje de 100 puntos. Yo les invito a leer, si encuentran, que aquí en este listado de los factores de evaluación se puede leer equipamiento estratégico. Como pueden ver, no existe, no hay, no lo piden, no está este documento como un documento obligatorio o facultativo para ser presentado dentro de los documentos de la propuesta. ¿Dónde es que encontramos que se habla del equipamiento estratégico? Porque entre los factores no está equipamiento estratégico. Lo encontramos como un posible requisito para la firma de contrato. Respecto a la capacidad técnica y profesional, se señalan las bases que comprende la experiencia y calificaciones del personal clave, así como el equipamiento estratégico o infraestructura estratégica del proveedor. Y dice, esto se verificará para la suscripción del contrato. Lo dice y está subrayado en rojo. Dice, siempre que no se haya elegido factores de evaluación como la experiencia específica. Ok, ¿qué entendemos aquí? Que si yo he puesto para evaluación experiencia y también sobre el personal clave, pues tenía que haber considerado, me estoy refiriendo al comité, al comité encargado de elaboración de bases, lógicamente, pero no lo puso. O sea, no lo puso. El equipamiento estratégico no fue tomado en cuenta para los documentos de elaboración de propuestas, como tampoco para los documentos para firme de contrato. Lo dejó en las bases, el modelo de bases lo deja a criterio del comité de selección y no lo tomó en cuenta. ¿Dónde más encontramos que en las bases hablan del equipamiento estratégico? En la página 99. En la página 99 de las bases, penúltima página, sea importante decirlo, habla como un requisito para ejecución de obra. Esto que estoy mostrando está en las bases integradas, así, literal. Es una foto de las bases, no lo estoy inventando yo. Y señala también que sobre la acreditación, como pie de página abajo, que este documento es un requisito previo para que se acreditará para la suscripción del contrato. Repito, para la suscripción del contrato. Pero dice el modelo de bases, salvo que se haya elegido factores de evaluación. ¿Qué quiere decir? Que si la entidad
tomaba la decisión de que esto sea un requisito para la firma de contrato, perfecto. Pero si tomaba otros factores como evaluación de personal clave, tenía que haber puesto este requisito de equipamiento dentro de los documentos, factores de evaluación. Pero no lo hizo, no lo puso. Como se puede determinar, el equipo estratégico es nombrado en dos partes y siempre ligado a los documentos para firma en contrato, nunca para dentro de los documentos que los postores estaban obligados a presentar. El hecho que el comité no haya solicitado el documento entre los requisitos o documentos para firma de contrato no hace suponer que se debía presentar. Ya el Tribunal de Contrataciones, al resolver durante décadas este tipo de problemas, ha sido claro al decir que los postores, como administrados, no tienen que suponer nada. Las bases tienen que estar muy claras y muy precisas. Por lo tanto, el reglamento que ya les mostré señala que las ofertas tienen que ser evaluadas de acuerdo a los factores de evaluación, no de acuerdo a lo que digan las especificaciones técnicas, ni lo que diga la memoria descriptiva, ni lo que digan unos planos, no, de acuerdo a los factores de evaluación. ¿Cuál es la posición de la entidad? La posición de la entidad está reflejada en el informe técnico legal 02-2025 de CERPAR, donde podemos ver que la entidad expone medias verdades, medias verdades. Por ejemplo, en el numeral 2.10 señala la entidad: corresponde precisar que el capítulo 3 de las bases integradas se encuentra referido al requerimiento con sistema de entrega solo construcción, y aquí están los requisitos de calificación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación y parámetros obligatorios. ¿Por qué decimos que es una media verdad? ¿Por qué habrá olvidado la persona que redactó este informe técnico legal señalar que las bases integradas decían o dicen que, de acuerdo a las especificaciones del numeral 3.14 del capítulo 3, no dicen las bases que el capítulo 3, ahí encontrarás cómo te voy a evaluar? No, no lo dice. Hace referencia al numeral 3.14. ¿Y por qué obviaron esto? Tal vez porque se dieron cuenta que no existe el numeral 3.14 del capítulo 3 de las bases. Por otro lado, el numeral 2.12 tiene inclusive una advertencia, porque el capítulo 3 al cual nos acabamos de referir habla claramente sobre la elaboración de bases, sobre los aspectos del requerimiento que forman parte del expediente de contratación para la ejecución de los trabajos, no para factores de evaluación. Luego, los numerales 2.13 y 2.14 señalan que los términos de referencia, inclusive hace mención al anexo 18, fueron formulados por el área usuaria y ellos incluyen solicitar el equipamiento estratégico. Ok, pero ¿dónde pues? ¿Dónde incluyen solicitar? ¿Para la firma de contrato o para los documentos que tenían que ser presentados en la propuesta? ¿Dónde? Porque en los documentos que tenían que ser presentados para firma de propuesta no están. Entonces ha cometido un grave error de interpretación. Creemos nosotros que cometen un error de interpretación. No es que haya un error en las bases, es nuestra posición. Luego, el numeral 2.19 del informe nos preocupa y mucho, porque señala que la capacidad técnica y profesional constituyen un requisito esencial cuya verificación corresponde a la DEC al momento de la suscripción del contrato, salvo en casos de precalificación o cuando las bases hayan previsto factores de evaluación adicionales. En tal sentido, el equipamiento estratégico, al formar parte de dicha capacidad técnica, debía necesariamente acreditarse mediante compromiso. Si debía acreditarse, ¿por qué no lo pusieron entre los factores de evaluación? ¿Por qué no lo pusieron entre los documentos para presentar en la oferta económica? O sea, señores, ya aquí la entidad está dejando en claro de que ellos interpretan subjetivamente, erróneamente, y esperan que uno suponga que. No, señores, ya el tribunal en repetidas oportunidades, acá no se supone, acá uno actúa literalmente de acuerdo a lo que se ha señalado en las bases del proceso de selección, y así es como mi representado ha actuado. Nuevamente, comparto con ustedes el cuadro resumen factores de evaluación que incluso ha sido presentado también por la entidad en su informe. No hay equipamiento estratégico, no lo nombran.
no está, no es un documento que ha sido solicitado. Por esto, señores miembros del tribunal, ya es muy importante. Desgraciadamente se siguen dando este tipo de errores y es muy importante que seamos siempre muy precisos y firmes en desterrar de los procesos de selección este tipo de calificaciones que hace décadas existían y el tribunal, el OCE, ahora OS, siempre se ha preocupado porque haya objetividad al momento de evaluar. No de que yo te evalúo de acuerdo a la especificación técnica tal, o de acuerdo al plano tal, tú debías que haber presentado este dibujito, o de acuerdo a los términos de referencia. No, señores, las bases son claras. Cada vez avanzamos hacia la modernidad y tenemos que ser muy objetivos al leer las bases y cumplir con lo que estrictamente se señala dentro del capítulo de documentos, requisitos de presentación de ofertas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. Asimismo, concedemos también el uso de la palabra al representante de la entidad Servicios de Parques de Lima por el tiempo de 10 minutos para que realice su informe legal. Tiene el uso de la palabra doctor Jesús Edgardo Muñoz Zapata. Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a este honorable tribunal. Por parte de la entidad Jesús Edgardo Muñoz Zapata, para ponernos en el contexto de la apelación de la parte de mi contraparte, podemos ver que la pretensión del apelante es dejar sin efecto su descalificación, anular la buena pro otorgada al consorcio ejecutor Villa María, o destituirse como ganador por puntaje más alto. Es lo que vemos en su pretensión del apelante. Asimismo, sus argumentos, que no los ha dicho, simplemente ha narrado cómo ha sido el procedimiento, es que las bases no exigían acreditar el equipamiento estratégico en la etapa de oferta, sino solo el perfeccionamiento del contrato. Asimismo, cita la página 13 y 99 de las bases, de equipamiento previsto en etapa de la firma del contrato. Es lo que hemos escuchado. Y también señala la inconsistencia entre el numeral 3.14 y sostiene que el comité inventó un requisito. También señala que se alegan vulneraciones del principio de legalidad, igualdad, predictibilidad y transparencia. Cosa que nosotros lo vamos a virtuar muy sucintamente y concretamente, señor presidente y señor del tribunal. En el caso concreto, vemos que el punto de partida del consorcio contra la supuesta ilegalidad cometida por la entidad, al haber descalificado su propuesta y contra el acto de otorgamiento de la buena pro, alegando principalmente que la decisión de la entidad respecto a la evaluación efectuada fue en el literal C, que dice equipamiento estratégico, contemplado en el numeral 3.8.1, requisitos para la calificación obligatorio. Dentro del numeral 3.8 tenemos requisito de calificación del capítulo 3, requerimiento con sistema de entrega de solo construcción carece de sustento legal y técnico. En tanto, en su entender, ellos se habrían cumplido con las exigencias normativas y documentales establecidas en las bases integrales del procedimiento de selección. Asimismo, tenemos en primer término que se tiene como sustento la directiva 005-25-EF/54.01, denominada directiva que establece las bases estándares para los procedimientos de selección en el marco de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante resolución directoral número 0015-2025-EF/54.01, mediante la cual se establece que las bases estándar para los procedimientos de la selección en el marco de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, para elaboración de las bases del presente procedimiento de selección competitivo de las licitaciones abreviadas de obra. En este punto corresponde precisar que el capítulo 3 de las bases integradas se encuentra referido al requerimiento con sistema de entrega de solo construcción, el cual constituye el marco técnico y administrativo por el cual se definen las obligaciones mínimas
que deben cumplir los postores y además refiere de manera expresa los requisitos de calificación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación y parámetros obligatorios, que orientan tanto a la admisión como valoración de las propuestas presentadas en el procedimiento de selección. También tenemos lo que menciona y resalta especial relevancia en este capítulo, lo contenido en el numeral 3.8, requisito de calificación. Y dentro de este tenemos el numeral 3.8.1, que lo acabo de mencionar, requisito de calificación obligatoria, que incluyen entre los literales C, equipamiento estratégico. Menciono, reitero, equipamiento estratégico. Siendo este el pilar de la controversia en la cual ha impugnado el consorcio Centro, y que también lo ha expuesto la defensa, ¿no? Sustentando que la descalificación de su representada, de la propuesta, es una presunta falta de cumplimiento respecto a dicho requerimiento. A mayor abundamiento, señores del tribunal, en el punto 2.2, contenido de las ofertas del capítulo 2 del procedimiento de selección, de la sección específica de las bases integradas, se señala la oferta. La oferta contiene un índice de documentos y la siguiente documentación, teniendo como indicador el 2.2.1, documento de presentación obligatoria, del que se desprende los documentos para la admisión de la oferta y los documentos para acreditar los requisitos de calificación. Asimismo, el capítulo 3 hace referencia a los términos de referencia del objeto de contratación, que son parte integrante de las bases, que integran las bases. En ese sentido, también tenemos, señores miembros del tribunal, que en atención a lo expuesto en esta oportunidad por la defensa de la entidad, solicitamos, ¿no?, que se declare el recurso infundado, su recurso de apelación interpuesto por Consorcio Centro, toda vez que la descalificación de su propuesta se sustentó en el incumplimiento de un requisito de calificación obligatoria, previsto en las bases integradas y en la normativa aplicable, sin que ello configure alguna vulneración a los principios de contratación pública. Por tanto, debe confirmarse el otorgamiento de Buenapro al consorcio ejecutor Vía María. Que sostenemos que el procedimiento de selección, licitación pública abreviada de obras número 006-2025-2025-CERPAR-Lima/DEC-1 para la contratación de la ejecución de la obra construcción de espejo de agua en el Parque Zonal Flor de Amancay, distrito de Villa María del Triunfo, provincia de Lima, departamento de Lima, con código de inversión número 2675425, ha sido realizado o se realizó conforme lo establecido en las bases del proceso y en coordinación con el área usuaria, tras validar el cumplimiento técnico de las ofertas presentadas. Finalmente, señores magistrados, la selección de la oferta ganadora se ajusta a los principios de economía y eficiencia, garantizando la correcta verificación técnica de todas las propuestas admitidas, así como la transparencia y legalidad del proceso. Todo esto expuesto por la defensa encuentra amparo legal en el literal C, equipamiento estratégico, donde están incluidos los requisitos de calificación obligatorios, capítulo 3, numeral 3.8, 3.1 de las bases integradas, al ser un requisito de calificación debiendo acreditarse la etapa de evaluación de ofertas, no en la suscripción del contrato. Reglamento de la Ley 32.069, artículos 72 y 88, la capacidad técnica y profesional, incluido el equipamiento estratégico. Es requisito esencial en obras y consultoría de obras. También vemos que el comité actuó dentro de sus competencias aplicando criterios objetivos fijados en las bases. No se ha vulnerado el principio de descalificación, se basó en las normas claras y conocidas por los postores. A esto mayor ahondamos que sostenemos que la Ley 32.069, Ley General de Contrataciones Públicas, principio de legalidad, igualdad, transparencia, predictibilidad y eficiencia. Directiva 005-2025, EF
3-54.01, las bases estándar obligan a precisar los requisitos de calificación. Por experiencia del tribunal, requisitos de calificación en base deben cumplirse en la etapa de evaluación y no diferirse a la firma del contrato. El equipamiento estratégico no fue un requisito oculto, estaba expresamente en los requisitos de calificación. El apelante, para nosotros, ha interpretado erróneamente las bases. Si tenía dudas, debió formular consultas u observaciones en la etapa correspondiente, situación que no se dio. La actuación del comité fue objetiva, legal y previsible. No hubo vulneración de derechos ni de principios de relación pública. Corresponde declarar infundado el curso y confirmar la buena pro al consorcio ejecutor Villa. En ese sentido, señor Hugo Tales, una vez que ustedes evalúen, valoren y compulsen las pruebas y los informes orales de la defensa, en este caso la entidad, no desestimen la apelación interpuesta. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado con esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante si va a ejercer su derecho a réplica. De ser así, se le otorga 3 minutos. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Acabamos de escuchar el informe del representante de la entidad. No ha hecho ninguna referencia a lo que compartí, el artículo 73 del reglamento, que señala que las ofertas tienen que ser evaluadas de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en las bases, no de acuerdo a cualquier cosa que se ponga en cualquier página, en cualquier parte de las bases. Tampoco ha hecho referencia y ha insistido que el capítulo 3 y el capítulo 3, pero ha omitido pronunciarse respecto a que las bases hacen referencia al numeral 3.14 del capítulo 3 y no existe este numeral 3.14 del capítulo 3. Tampoco hemos escuchado una palabra sobre esto. Yo lo que quiero decirles, señores miembros del tribunal, es que tanto en los requisitos para la evaluación de una propuesta como en los requisitos de documentos para firma de contrato, el tribunal siempre ha fallado a favor de la literalidad. Hasta ahora he tenido la teoría en la cabeza de que la entidad ha hecho una errónea interpretación de las bases al exigir un documento que no está dentro de los documentos necesarios para validar una propuesta, no está equipamiento estratégico dentro de los factores de evaluación ni dentro de los documentos que se exigen como obligatorios o como opcionales. No se encuentra. Creo que eso es algo objetivo, no es mi parecer, no es que si lo leemos interpretamos que, no, objetivamente no está. Y de la misma forma, los documentos para firma de contrato tienen que ser los que están bajo el título de documentos de firma de contrato. No podemos decir, no, pero es que no leíste la memoria descriptiva, que ahí decía, o no te diste cuenta que acá en las especificaciones técnicas, o el plano, no te diste cuenta en letras chiquitas al final del plano, ahí dice que tenías que presentar. Esto ya fue desterrado de las contrataciones públicas en el Perú, gracias a Dios. No podemos seguir dando eco a este tipo de posiciones. Pero me voy preocupado porque creo, por lo que acabo de escuchar, que o estamos en un error de interpretación o han hecho mal las bases. O sea, si esperaban que el equipo estratégico tenía que ser presentado, debieron ponerlo y no lo hicieron. Pero ellos esperaban que todos los postores lo entendieran así. Y ahí está la prueba en el acta. De 5 postores, 3 no lo presentaron. 3 no lo han presentado. O sea, 3 postores no saben leer. ¿Qué está pasando? Muchas gracias. Muchas gracias. De igual modo, consulto al representante de la entidad si va a ejercer su derecho a réplica. También tiene 3 minutos. Sí, señor presidente, simplemente precisar algo muy objetivo en la parte de la defensa de la entidad. No podemos tratar de imponer cosas por algún motivo, por alguna razón o por alguna circunstancia en un debate legal. No, cada quien tiene su posición. Es justamente que a nosotros no nos corresponde, a la defensa no nos corresponde merituar lo que ustedes en su oportunidad no van a compulsar y van a valorar el momento justamente de este informe, de estos informes que han habido el día de hoy. Porque son ustedes las personas que van a dirimir cuando 2 personas sean naturaleza jurídica no encuentran o no se ponen de acuerdo, hay una incertidumbre jurídica, es el tribunal el que va a responder. Yo no pretendo con informe imponer o cambiar lo que ya está escrito.
Si lo leyeron o no lo leyeron y se equivocó la mitad del país, no nos corresponde a nosotros, corresponde al tribunal el poder justamente marcar lo que es lo legal, lo predictible y lo eficiencia y lo económico y sobre todo el tema de legalidad, nuevamente menciono. O sea, no corresponde, creo, a la defensa de la entidad ponerme ahorita a discutir temas de derecho con la otra parte, quién latina, no latina. Es el Tribunal de Contrataciones, una vez que nosotros hemos expuesto nuestra posición y creemos que estamos en lo correcto al haber aplicado la buena pro con todas las reglas y directivas y normas que establecen esta ley de contrataciones, ¿no? Simplemente es eso, señor presidente, señores miembros de esta sala, ¿no? Y seremos muy respetuosos de lo que ustedes decidan una vez que se evalúe, compulsen y valoren todos los medios probatorios ofrecidos y que obran por el principio universal del expediente, ¿no? Un fallo acorde a la norma. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Habiendo culminado con esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctor Daniel Ramos. Muy buenos días a todos los presentes. Sí, por favor. En principio, el representante de la parte impugnante, por favor. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Una consulta preliminar. Veo que ha señalado, inclusive en esta audiencia también, que las bases indicarían un numeral 3.14. Claro, esto lo dice en la parte de la admisión correspondiente, donde menciona qué documentos, vamos a ser literales, 2.2.12, documentos para acreditar los requisitos de calificación. Claro, señala que no existe este numeral 3.14. Lo que quiero un poco le pregunto es para entender su posición. Ahora, este hecho de que no existe este numeral 3.14, que en efecto me parece, como también lo señaló en su recurso, solamente se llega hasta el 3.9, a su entendimiento, ¿es que no hay requisitos de calificación? Primero quisiera entender ello, por favor. Ok, gracias por su pregunta, doctor Ramos. Efectivamente, si las bases dicen que te voy a evaluar de acuerdo al 3.14 y no hay el 3.14, yo no debo suponer otra cosa. ¿Puede ser un error de las bases? Sí, efectivamente, hay un error de las bases. Pero mi apelación se basa en que hemos presentado los documentos que fueron solicitados dentro del ítem de requisitos para ser considerados dentro de la propuesta. Incluso hay un resumen de documentos que van a ser evaluados y tiene el título Factores de Evaluación. Esa es nuestra posición. Nuestra posición es que hemos cumplido con los requisitos de las bases para una oferta válida. Ahora, justamente, bueno, antes ahorita voy a hacerle otras preguntas. Estoy compartiendo las bases, pero de repente un poco más gráfico en un momento por las siguientes preguntas que le voy a realizar. Pero hay un tema que me genera una duda, porque ha hablado mucho sobre los factores de evaluación, pero en este caso su oferta ha sido en estricto, bueno, su representada, mejor dicho, ¿no? Ha sido descalificada porque justamente no cumplió a consideración de la entidad un requisito de calificación que es el equipamiento estratégico. Y el equipamiento estratégico en estricto, no la normativa, las bases estándar, no lo consideran un factor de evaluación. Entonces, me gustaría un poco de repente que pudiera desarrollar ese argumento. ¿Y por qué hablamos tanto del factor de evaluación o de los factores? Nos ha mencionado que no está, y obviamente no va a estar porque no es un factor de evaluación, y si estuviera, probablemente generaría un problema mayor en las bases. Pero si nos pudiera explicar ello, por favor. Sí, doctor. Yo creo que cuando usted dice si estuviera, generaría un problema mayor en las bases, ¿a qué se refiere? ¿El equipamiento estratégico? Para entender bien su pregunta. Sí, exactamente, porque como le indicaba, ¿no? La normativa o el equipamiento estratégico en estricto está contemplado como un requisito de calificación, ¿no? Entonces, o es que considera que no es así, para entender un poco su posición, como le digo. Sí, no está, doctor. Y le explico por qué. Mire, le voy a ser bien claro. Lo que usted está proyectando está en las últimas páginas de las bases, como parte del capítulo 3, ¿de acuerdo? Ahí encontramos requisitos sobre la experiencia del postor, requisitos sobre el personal, tanto de experiencia como de estudios, y esos requisitos se encuentran también en los factores de evaluación, han sido repetidos.
Por eso es que no hay la menor duda de que tenía que ser presentado dentro de la oferta económica. Pero el equipamiento estratégico no está. Y ojo que el equipamiento estratégico, como pie de página, como parte de las bases estándar aprobadas por el OCE, hoy OS, tiene un pie de página que dice esto se va a evaluar para la firma de contrato, salvo que lo consideres dentro de la evaluación. No ha sido considerado dentro de la evaluación, doctor. ¿Por qué? Porque si no, estaría dentro de los documentos que tenían que ser presentados y no está. O sea, ahí tenía la facultad, la entidad, y no lo hizo. Entiendo la lógica, ya le comprendo mejor ahora el argumento. Gracias por la Gracias, explicación. Ahora, gracias. justamente allí me salta una pregunta más. Ok, estamos compartiendo el requisito de calificación, que al menos por lo que he podido revisar está tal cual establece las bases estándar. Me gustaría que me comente su posición sobre, o su entendimiento sobre el segundo párrafo donde indica acreditación, donde allí establece, bueno, como vemos, este requisito de calificación habla del equipamiento estratégico. El primer párrafo nos habla de cómo se acredita, con qué documentación, la forma, pero en el segundo párrafo nos menciona de manera literal, ¿no? Que este requisito, sí, dice, de acuerdo al 73, 72.3, ¿no? Del artículo 72 reglamento, ¿no? Este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. Pero allí hace una contingencia, hace un pero, ¿no? Dice, salvo que se hayan elegido factores de evaluación como la experiencia específica adicional o la formación adicional del personal clave. Entonces, y allí entonces me gustaría un poco conocer pues, su posición, porque hace un momento nos acaba de mencionar, nos ha dicho, no, no hay un factor de evaluación de equipamiento estratégico. No, claro, y eso es natural, porque no es un factor de evaluación, no está permitido por la normativa. Pero la norma en esta parte, no, me gustaría entender o las bases estándar, mejor dicho, en esta parte cuando habla, salvo que se haya exigido factores de evaluación, pero no nos habla del equipamiento estratégico, ¿no? Si no nos dice la experiencia adicional, o sea, como un factor entendería, podría entender, ¿no? De la formación adicional del personal clave. Entonces, no sé qué nos podría comentar sobre ello, su posición. Uy, parece que, Doctor Grey, sí, parece que tenía un problema de conexión, ¿no? de conexión. Esperemos un momento en todo caso. Esperemos un minuto, por favor.
Parece que no se ha podido conectar. Y, a ver, soy de la idea que esperemos un momento más, por favor, porque si era importante, creo que pudiera responder la pregunta que se le ha formulado. En todo caso, Ok, entonces esperamos. Caso contrario, si tiene preguntas con respecto a la entidad, también procedemos a formularlas. ¿Sí? Vamos a esperar un ratito. ujú. Hola, mil Buenos disculpas. días, doctor. Tuve un Sí, no se problema, preocupe, doctor. tuve un problema de flujo de corriente, se fue la luz, disculpe. Sí, no se preocupe, doctor. Entonces, a ver, de repente la última parte no quedó muy clara. Quiero reiterar la pregunta en todo caso para conocer la posición o lectura que tendría de las bases. Le comentaba sobre este segundo párrafo donde indica acreditación, donde, claro, indica que este requisito de calificación, o sea, el referido al equipamiento estratégico, se acredita para la suscripción del contrato, salvo que, ¿no?, se haya elegido factores de evaluación referidos a lo que es experiencia o formación adicional o formación del personal clave. Entonces, lo que quisiera entender es un poco su posición, porque hace un momento lo que nos mencionó es que decía es que no hay factor de evaluación del equipamiento estratégico, por eso no debe acreditarse en esta etapa. Pero me gustaría en todo caso, con ese argumento que nos brindó hace un momento, su lectura respecto de este segundo párrafo, por favor. Sí, muchas gracias, doctor, y nuevamente me disculpo por esta abrupta ruptura de la comunicación. Le voy a contestar en tres partes. La primera parte, que es muy importante, que las bases hacen mención a un numeral 3.14 que era el que todos tenían que seguir y no existe. Primer punto importantísimo. Y sabemos que la literalidad en un proceso de selección es muy importante. Segundo punto, encontramos lo que usted está compartiendo en la pantalla y le agradezco, porque así como usted efectivamente dice, esto se acreditará para la firma de contrato, salvo que se haya elegido factores de evaluación como la experiencia. Esa acreditación está dirigida ¿a quién? Me pregunto, ¿al postor o al comité encargado de evaluarla, de hacer las bases, de aprobar las bases? Quedaba en la facultad del comité encargado de hacer y aprobar estas bases, que si ellos decidían de que era un factor de evaluación, perfecto, pero tenían que haberlo puesto en los factores de evaluación. Por eso es que, mire, el segundo párrafo es muy importante. Habla de factores de evaluación, no habla de requisitos de calificación. Porque si tuviéramos una interpretación distinta, doctor, y discúlpeme que se lo diga, tengo 30 años de experiencia en temas de contrataciones públicas. Si le diéramos una interpretación distinta, caeríamos en las trampas. Miren con mucho ojo con esto. Lo que el OCE ha desterrado es justamente que los postores tengan que leer a contraluz las letras pequeñitas que pueden haber en una memoria descriptiva, que pueden haber en unas especificaciones técnicas, hasta en un plano, para decir, acá dice que tú tenías que presentar esto. Entonces, el principio de literalidad es muy importante, tanto en la parte 1 como en la parte 2. Y por último, doctor, por último, también esto era un requisito que en diferentes partes de la base, no solo en una, sino en dos, dice, esto se evalúa para la firma de contrato, salvo que tú decidas que forme parte de los factores de evaluación. Pues en este caso no decidió ser par ni uno ni el otro, porque no lo consideró entre los factores de evaluación y tampoco lo consideró dentro de los documentos para firma de contrato. Entonces hay un limbo, como se da cuenta. Porque si a mí me dicen, tú tienes que actuar de acuerdo al 314 y no encuentro el 314, si yo pensara, ya estoy en la subjetividad de decir, no, pues, ok, no existe el 314, pero en el 7 dice tal cosa. Ojo, pero el 7 está dentro de un capítulo cuyo título dice, se tiene que tomar en consideración para la firma de contrato, para la ejecución de las obras, lo dice. Entonces, después de haber escuchado al doctor Jesús Muñoz atentamente, ya me atrevo a pensar de que acá hay un error en la elaboración de bases. No lo sé.
nuestra posición no ha cambiado. Creemos que hemos cumplido con todos y cada uno de los documentos exigidos para que una propuesta sea considerada válida. Se ha logrado el puntaje más alto en la calificación total. Por lo tanto, es lo que solicitamos, que se nos restituya el primer lugar, que se declare la oferta como válida y que se nos otorgue la buena prueba. Muchas gracias. Me queda clara su posición. Gracias por sus respuestas. Un par de preguntas, por favor, para el representante de la entidad, si pudiera encender su cámara. Buenas tardes, doctor. Buenos ¿Qué días, tal? perdón. Bueno, buenos días. Entiendo que para la entidad la posición y lectura de las bases en este punto es que el proveedor tenía que presentar la documentación necesariamente como parte de su oferta, en atención a lo que está descrito en este requisito de calificación. ¿Es así? Sí, pero hay una precisión. A Sí. él, a él, a él sí se le admitió y se le evaluó. El tema es que no calificó. O sea, creo que hay un error de la otra parte. Pero bueno, respondiendo su pregunta, eh, cualquier duda que él hubiera tenido, él lo hice presentado en la consulta, él hecho su consulta, no en esta etapa. ¿No? Y Ok. todo ha estado indicado conforme a la base para todos. No ha habido un tema de discriminación, menos lo que dice él de errores en las bases. Perdón, pero no me ha terminado de quedar muy clara su respuesta. La pregunta en realidad es directa y la posición de la entidad, entiendo, es para ratificar simplemente y quede constancia de ello. Es que en el equipamiento estratégico es un requisito de calificación que los postores debían acreditar como parte de su oferta, ¿verdad? Es un requisito de calificación obligatorio. Que tenía que acreditarse como parte de la oferta, ¿o no? No, tenía que, perdón, sí es como parte. Como parte de la oferta, ok. Ahora, y justamente, bueno, ya por temas de tiempo, sin perjuicio de ello, menciono que las partes son totalmente libres de poder presentar posteriormente los documentos, aclaraciones que estimen necesarias, eso sí. Pero me surge una duda aquí. Si es un documento para la acreditación como parte de la oferta y demás, dentro de los requisitos para perfeccionar el contrato, ¿por qué se ha contemplado en el literal K esta información respecto a la acreditación de los requisitos de calificación a la capacidad técnica y profesional del personal clave? Lo consulto porque las bases estándar correspondientes en esta parte tienen una nota, ¿no? Que, claro, que se ha eliminado y está bien porque son notas que se eliminan, porque son notas que se hacen al momento de elaborar las bases, que se tienen que modificar o eliminar al elaborar las bases. Establece justamente que si se va a considerar, digamos, estos aspectos como parte de la evaluación de la oferta, ya no se tendría presente aquí, pero entonces, si es parte de la oferta, ¿también es parte de la suscripción del contrato? ¿Cuál es la lectura que tendría la entidad sobre este aspecto? A ver, es que muchas veces, porque a veces suelen cambiar el tema de acuerdo a lo presentado. A veces para la firma lo puede cambiar, entonces es un tema que no es fijo, no es fijo comúnmente. Ok, comprendo la posición. Y aunque esté mencionado, disculpen usted, y aunque esté Sí, sí, sí. mencionado, ya sería una observación más que que otra cosa. Eh, en realidad, no, lo que le estoy haciendo es una consulta para entender un poco la posición de las partes. Entiendo que, bueno, los postores han podido hacer consultas y observaciones, claro está, pero en esta instancia ya es un momento que ha transcurrido, ¿no? Ya, es por eso simplemente para entender un poco la posición de las partes. Y una pregunta final ya que escapa un poco a lo que estamos aquí conversando, pero está vinculado obviamente. La normativa establece ahora, y lo establece la misma norma y también lo establece las mismas bases estándar vigentes, ¿no? Que primero va la admisión, luego va la calificación correspondiente, ¿no? Y luego de ello recién se accede a alguna etapa de evaluación,
de los factores. Entonces, aquí en este caso, por lo que veo, este proveedor inclusive, entiendo que se le ha hecho evaluación técnica, evaluación económica de los factores, pero después se le descalifica. Eh, no sé, no es algo que forma parte de la controversia, obviamente, pero porque no se dio cuestionado, claro está, pero no sé si conoce o nos pudiera dar algún alcance sobre ello, qué es lo que está ocurriendo en la entidad sobre este aspecto. Porque si un proveedor no pasa la calificación, simplemente tendría que estar descalificado, ¿no? Y finalmente no se le tendría que evaluar los factores de evaluación correspondientes. Entonces ahí es donde me surge un poco la duda. Bueno, si no tuviese, como no forma parte de la controversia, probablemente no lo tiene presente en este momento, y, y si no, lo podría decir por escrito, por favor. Claro, como usted dice, nosotros no hemos ceñido a lo que es la parte, por eso mencioné cuáles eran las pretensiones del apelante y cuáles eran los argumentos de la misma, ¿no? Y como no ha sido parte, quizás no he ahondado en para poder dar una explicación a su pregunta, ¿no? Una respuesta a su pregunta. Ok, muchas gracias. De manera excepcional, como estamos en etapa de consultas, pero voy a conceder la palabra al doctor Gray, de repente nos quiere hacer una precisión sobre ello. Adelante, por favor. Sí, doctor Ramos, le agradezco, porque la última pregunta que usted acaba de hacer es muy importante, es muy importante. Si ya fue evaluada la propuesta, si inclusive se logró el más alto puntaje de evaluación, ¿cómo después puedes descalificarla porque supuestamente faltó un documento? Tú podrías descalificar una propuesta si entre los documentos presentados te faltó algo. Dentro de los requisitos que yo dije que tenías que presentar, acá está incompleto, esta persona no tiene los años de experiencia, esta experiencia que presentaste como empresa tampoco ha sido bien acreditada porque acá estamos leyendo. Ese tipo de argumentos podrían dar pie a una descalificación, no la falta de un documento. Muchas gracias. Comprendo. Bueno, a ver, y esto es ya también la última precisión que voy a brindar a la entidad, porque si no se termina un ida y vuelta y en todo caso pueden ir presentar sus argumentos por aparte, por escrito. Adelante, por favor, sí. Sí, simplemente precisar lo que usted mencionó, que no ha sido la pretensión del apelante, ¿no? Solamente está surgiendo en la conversación, como usted mencionó al inicio de esta última pregunta que formuló a la entidad, pero solamente precisar, ¿no? Que para obras es admisión, evaluación y calificación. Asumo que ese ha sido el criterio que optó la entidad para poder Esta determinar. norma es bajo la nueva normativa, ¿verdad? Sí, con la Ok, nueva normativa. le pediría en realidad que cuando nos conteste por escrito la parte pertinente, como les digo, entiendo que estamos en una audiencia, es una pregunta que no está vinculada a la controversia, pero sí le pediría en todo caso que si nos va a contestar sobre esta parte de oficio, revisen tanto la norma como las propias bases estándar, porque ha cambiado la lógica de lo que era la norma anterior. La norma anterior, sí, claro, era admisión, evaluación, calificación. Ahora es admisión, calificación, evaluación. Eso lo dice la Perdón. normativa, lo dice las bases, ¿no? En todo caso, para que lo puedan corroborar, por favor, nada más. Y en todo caso, independientemente del resultado de este caso, les sirva en todo caso, de verificación para sus próximos procedimientos. Nada más. Bueno, de mi parte, también las disculpas del caso para los colegas presentes por el tiempo usado. Ya no tengo más preguntas que realizar. Gracias. Muchas gracias. Doctor César Llanos. Sí, buenos días. Tengo una pregunta para el representante de la entidad. En realidad es más que todo una duda para que se me pueda aclarar. En el acta de Adelante. evaluación de ofertas, gracias, doctor. En el acta de evaluación de ofertas y calificación, acta 006-2025, en relación al requisito de calificación, la entidad indica que con relación al impugnante, no cumpliría, ¿no? En este caso, el equipamiento estratégico. Solo dice no cumple. ¿Es ese el sustento de la descalificación o hay otro extremo más que tal vez no estoy advirtiendo? ¿Me podría precisar ello, por favor? La última, se me
Porque están haciendo Es la última, no escuché muy bien, por es la favor. última, sí, o sea, mi pregunta es si en el acta de evaluación, ¿no? Que es el acta 006-2025, acta de evaluación de ofertas y calificación. En la última hoja está referida a la calificación de los requisitos de calificación obligatorios. Con relación al equipamiento estratégico, dice que en este caso el consorcio Centro no cumple. Le preguntaba si ese era el sustento de la entidad o es que hay algún otro extremo del acta, o tal vez haya otra acta adicional que no he podido advertir aquí, que sustenta el por qué no cumple con el requisito. Es que no se encuentra en la oferta presentada, en lo que ellos han, a ver, o sea, no cumple con la presentación, no cumple con la presentación. En su oferta no cumple con esa presentación. Entonces dice no cumple, pone no cumple porque no cumple con esa presentación. O sea, no cumple significa que no presentó. Así es, o sea, se consigna no cumple con la presentación de esa en la oferta presentada. Ah, ya, ese es el significado que le da a la entidad, no Sí, no presentó. cumple con la presentación de ese documento en sí, como tal, ¿no? Ok, eso era todo. Muchas gracias al representante de la entidad, gracias, doctor Cortés. Muchas gracias. Muy bien, con ello vamos a dar por término la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Que tengan un excelente día. Permiso. Buenos días, gracias. Gracias. Buenos días, gracias.